Bienvenidos jóvenes a su módulo número 2 de desarrollo de aplicaciones y sistemas de información de nuestro Politécnico profesor Juan Bosch. En este caso estaremos trabajando con lo que es el tema número 6 denominado estructuras condicionales simples y compuestas. Es decir, que cuando hablamos de estructuras condicionales nos estamos refiriendo a la toma de decisiones. No todos los problemas pueden resolverse empleando estructuras secuenciales, como lo hicimos en el tema número 5. Cuando hay que tomar una decisión, aparece lo que son las estructuras condicionales. Como en este caso, como podemos ver en esta pequeña gráfica, en nuestro día a día se nos presentan situaciones donde debemos decidir, es decir, tomar decisiones. ¿Elijo la carrera A o elijo la carrera B? ¿Me pongo este pantalón para ir al trabajo? ¿Elijo el camino A o elijo el camino B? Si tengo que ir hacia Santo Domingo, ¿me voy por la autopista nueva o me voy por la autopista vieja? Es decir, que para todo en nuestra vida del día a día debemos de tomar decisiones. Entonces, por eso mismo, en la parte de la programación también necesitamos la parte de tomar decisiones. Por supuesto que en un problema se combinan estructuras secuenciales y también se combinan las estructuras condicionales. Cada vez que vayamos a hacer un programa, siempre se pueden mezclar, no siempre, pero siempre se pueden mezclar lo que son las estructuras secuenciales y las estructuras condicionales en este caso. Entonces, para su clasificación vamos a estar trabajando con lo que son las estructuras simples y también con las estructuras compuestas. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funcionan las estructuras condicionales simples. Dice que cuando se presentan la elección de las condicionales simples, siempre tenemos la opción de realizar una sola actividad o una sola operación o no realizar ninguna. Es decir, que podemos ver en esta pequeña gráfica que en el rombo está representando la condición. Es decir, que aquí en esta parte es donde va a estar la condición que debemos de cumplir o no cumplir. En este caso, si se cumple, se va a ir por la parte del verdadero y automáticamente se va a ejecutar esa operación. Si se va por la parte del falso, pues el programa no va a ejecutar nada y automáticamente va a terminar dicha ejecución. Podemos ver que hay dos opciones que se pueden tomar. Si la condición es verdadera, se sigue el camino del verdadero, o sea, la de la derecha, en este caso para acá, para realizar la operación que sigue. Y en esta pequeña gráfica podemos ver que simplemente es una estructura condicional simple, porque el camino del verdadero hay actividad y por el camino del falso no hay ninguna actividad. Cuando podamos tener una condición donde solamente me dan a mí una sola opción, se convierte en una condicional simple, porque podemos ver ahí que solamente se está ejecutando, que solamente va a haber operación solamente en un solo lado. Es decir, que por el camino del verdadero pueden existir varias operaciones, una o varias operaciones. También pueden haber entradas, también pueden mandarse a imprimir algo, es decir, salidas. Inclusive ya veremos que puede haber otras estructuras condicionales si fuera el caso para la condicional simple. Vamos a ver un pequeño ejercicio, un pequeño problema de cómo funciona una condicional simple. Por ejemplo, realizar un programa que permita ingresar el sueldo de una persona si supera los 3,000 pesos. Mostrar un mensaje en pantalla indicando que debe pagar impuestos. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es a solicitar a una persona que ingrese el valor de su sueldo. Pero ¿qué pasa? Que si este sueldo es mayor a 3,000 pesos, el programa debe de mostrar un mensaje indicando que debe pagar impuestos. Simplemente mostrar un mensaje. No va a hacer ninguna operación matemática, nada por el estilo. Solamente que va a indicar que debe pagar impuestos. Es decir, aquí ¿quién va a hacer la entrada? Pues por supuesto que va a ser el sueldo de esa persona. ¿Cuál va a ser el proceso? La condición donde si el sueldo supera los 3,000 pesos, va entonces a ejecutarse automáticamente la parte de la salida. ¿Cuál va a ser la salida? Que va a mostrar un mensaje en pantalla indicando que debe pagar impuestos. Es decir, que aquí tenemos las tres fases: entrada, proceso y salida. Entonces, a través de esta pequeña gráfica podemos ver que aquí el programa se inicia, le pedimos al usuario, es decir, al que está manipulando el programa, que ingrese el sueldo de esa persona. Se va a ejecutar una pequeña condición donde si el sueldo que digitó la persona es mayor de 3,000, pues
va a mandar un mensajito de que esta persona debe abonar impuestos. De lo contrario, el programa no debe ejecutar nada, porque si no se cumplió la condición, el programa no va a ejecutar nada y va a finalizar. Entonces, a través de esta pequeña gráfica podemos darle paso a lo que es la ejecución de nuestro programa, si ya hayamos entendido nuestro enunciado. Recordamos que antes de iniciar la programación en sí, debemos de primero hacer un análisis de cómo funciona nuestro programa. Vamos a ver esto. Entonces vamos a crear un pequeño proyecto que se va a llamar sueldo impuesto. Sueldo impuesto. Entonces voy a crear mi lugar de trabajo para crear mi proyecto. Sueldo impuesto. Sueldo impuesto. Voy a la carpeta de desarrollo de aplicaciones y aquí dentro, en el tema 6, voy a crear una carpeta que se va a llamar sueldo impuesto. Este va a ser el lugar donde vamos a guardar nuestro proyecto. Entonces ya creé mi lugar, voy a mi programa de C++, voy a generar un proyecto nuevo, aplicación de consola. Aquí está el nombre del proyecto, aceptamos y aquí simplemente vamos a guardar el proyecto en la carpeta del tema 6, sueldo impuesto. Me aseguro que está aquí arriba y guardamos. Entonces ahora voy a guardar el main, lo guardamos en la misma carpeta. Voy a ejecutar el programa sin haber escrito ningún código. No debe dar ningún error porque estamos empezando la parte de la codificación. Entonces ya vemos que el programa se ha ejecutado. Ahora voy a la carpeta a ver qué tenemos hasta ahora. Dentro de sueldo impuesto tengo mis 6 archivos. Ok, y así puedo seguir trabajando aquí en mi programa. Recordemos que el programa nos está pidiendo que ingresemos el sueldo de una persona y si supera los 3.000 pesos mostrará un mensaje en pantalla indicando que debe pagar impuestos. Entonces voy aquí a borrar esa pequeña línea y utilizar mi using name space std punto y coma, y aquí dentro de la llave del int main vamos entonces a crear nuestro programa. Primero voy a declarar mi variable sueldo, que se recuerden que lo podemos declarar como tipo numérico o lo podemos declarar como tipo float, dependiendo de lo que queremos hacer aquí. Voy a decirle al usuario cout, voy a pedirle al usuario que introduzca el sueldo de la persona. Aquí terminando siempre en punto y coma. Y ahora vamos a hacer que el programa capture lo que el usuario ha escrito con cin y la palabra sueldo. Recuerda que nuestra primera variable que hemos declarado es el sueldo. Ahora bien, aquí debajo entonces vamos a hacer mi condicional, que va a ser siempre con la palabra if. Recordemos que cuando estamos trabajando con nuestro programa de PCInt, nosotros utilizamos lo que fue la condicional llamada si entonces. Es decir, si se cumple la expresión lógica, entonces hazme esto. Si no, hazme lo otro. Entonces aquí tenemos un sinónimo de lo que nosotros vamos a hacer ahora. En español utilizamos la palabra si, pero en nuestro programa de C++ utilizamos la palabra if, que significa sí en español. Si, abro paréntesis, si el sueldo, que es la variable que hemos declarado, es mayor a 3.000 pesos, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí la palabra entonces no la utilizamos, sino simplemente los paréntesis. Abro mi llave para indicarle de que todo lo que yo agregue aquí dentro es lo que se va a ejecutar cuando esa condición se haya cumplido. Entonces les voy a decir, como el programa dice que si supera los 3.000 pesos, vamos a mostrar en pantalla un mensajito que diga que esta persona debe abonar impuestos. Aquí voy a mandar un cout menor y entre comillas le digo que esta persona debe abonar impuestos. Y ya con esto el programa debe de haber terminado.
Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si esto funciona. Le voy a ejecutar y luego a compilar y ejecutar. Vamos a ver si da errores. No tenemos errores. Y aquí nos dice introduzca el sueldo de la persona. Es decir, que ya el programa está funcionando correctamente bien. Si yo pongo aquí ahora mismo 3.500, como supera los 3.000, automáticamente el programa me dice que esta persona debe abonar impuestos. Quiere decir que el programa está funcionando. Ahora vamos a ver lo contrario. Si yo ejecuto de nuevo mi programa y le digo ahora que el sueldo del empleado son 1.500 pesos, como está por debajo, el programa no debe de presentarme ningún mensaje, porque no se cumple la condición. Ahí no me dio ningún mensaje y ya finalizó nuestro programa ahí. Entonces, para que podamos entender un poquito sobre esto, la palabra clave aquí en las condiciones va a ser siempre la palabra if. En este momento el if nos está indicando que estamos en presencia de una estructura condicional. Seguidamente disponemos de la condición entre paréntesis. Esta parte aquí que está entre paréntesis es donde vamos a poner la condición o las condiciones que yo quiero que se cumpla para poder realizar lo que está dentro de estas llaves. Y por último, encerrado entre las llaves están las instrucciones de las ramas del verdadero. Es decir, que si se cumple esto, estamos trabajando con este pequeño mensaje. Es necesario que las instrucciones a ejecutar en caso de que la condición sea verdadera esté siempre encerrada entre llaves. Es decir, que todo lo que nosotros vayamos a hacer debe de estar encerrada dentro de esa llave para poder cumplirse. Lo que esté por fuera, si esa condición se cumplió, lo que esté por fuera de esa llave no se va a presentar. En este caso, vamos a presentar solamente ese mensajito cuando se haya cumplido este mensaje. Esta condición que tenemos aquí. Entonces, ya visto este pequeño ejemplo donde estamos solicitándole al usuario que introduzca un sueldo, hacemos una comparación y automáticamente, si se cumple la condición, mandamos un mensaje. Si no se cumple, el programa no va a hacer absolutamente nada. Pues nada, jóvenes, espero que hayan entendido este pequeño ejercicio sobre lo que es la estructura condicional simple, para entonces más luego poder seguir trabajando con la estructura condicional compuesta.